Magdal, muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Corte de Constitucionalidad establece plazo de 8 días para que se presenten pruebas a favor o en contra de la toma de posesión de magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Gobierno anuncia que 1.350 agentes recién graduados de la Academia de la Policía Nacional Civil serán desplegados en el transporte público. Luego de que la CICIG pidiera antejuiciar a diputado Gudy Rivera, juez Giselle Reynoso se inhibe de conocer el antejuicio en contra del congresista oficialista. Conamigua denuncia que ahora los guatemaltecos menores de edad de entre 12 y 17 años ya no van hasta los Estados Unidos, sino que se quedan en Playa del Carmen, en México, trabajando en la construcción. Y el presidente estadounidense Barack Obama nombra al zar antiébola para coordinar la respuesta de Washington en contra del virus. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que la Corte de Constitucionalidad ha abierto un espacio de 8 días en la cual recibirá cualquier tipo de prueba, ya sea a favor o en contra de la suspensión del proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. La Corte de Constitucionalidad anunció que le dio 8 días a la sociedad civil para que presenten las pruebas del por qué desean que se suspenda en definitiva la toma de posesión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Cuando se evacúan las primeras audiencias, las partes o los terceros interesados ofrecen medios de prueba para precisamente probar las denuncias. Recuérdese usted que los amparos se basan en denuncias de hechos que, en decir de los amparistas, provocan las irregularidades o los vicios en el procedimiento del proceso de comisiones de postulación. Dentro del proceso se realizará una vista pública. Luego la Corte de Constitucionalidad, en base a las pruebas presentadas, resolverá en definitiva las acciones presentadas. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha presentado un recurso para quitar el derecho de antejuicio al diputado Gudy Rivera. El comunicado fechado hoy explica que el Ministerio Público, a través de su Fiscalía Especial contra la Impunidad, solicitó un antejuicio en contra del diputado Gudy Rivera Estrada después de analizar en conjunto con esta comisión la denuncia de la magistrada Claudia Escobar Mejía sobre posibles presiones para que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgara un amparo en contra de una decisión del Tribunal Supremo Electoral a cambio de resultar reelegida en Sala de Apelaciones. La solicitud de antejuicio se presentó ya que se considera que existen indicios suficientes que dan el grado de probabilidad sobre la existencia de posibles delitos, tráfico de influencias y o cohecho activo. La solicitud fue recibida hoy por el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del organismo judicial y quedó registrada bajo el número 01069-2014-500. Fue asignada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Escobar, a pesar de haber sido reelegida en procesos de comisiones de postulación, renunció a continuar como magistrada de sala de apelaciones por considerar que dichos procesos estuvieron viciados. Y el diputado Gudy Rivera convocó a conferencia de prensa y dijo que respetaría la ley, pero que también pedirá un antejuicio en contra de la magistrada Claudia Escobar ante la Corte Suprema de Justicia y además presentaría acciones ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Que soy un hombre respetuoso de la ley, respetuoso del Estado de Derecho. Y si hay una denuncia en mi contra, pues simple y sencillamente la voy a afrontar. Voy a dejar que los órganos jurisdiccionales hagan su trabajo. Vamos a respetar la ley y vamos a dejar precisamente que la justicia prevalezca en este caso. Yo, como lo dije anteriormente, es una denuncia de carácter espurio, es una denuncia que están presentando más que jurídica, es una denuncia política. Yo estoy muy claro y como lo he dicho, aquí esta señora ha sido utilizada o sigue siendo utilizada por algún sector
para tratar de seguir manipulando el proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Hoy, la verdad, voy a reunirme este fin de semana con mis abogados. No descarto que el próximo martes esté planteando un antejuicio en contra de esta señora, así como también voy a plantear una denuncia por falta de ética ante el Colegio de Abogados y Notarios. Ante el Tribunal de Honor estaré presentando todas las acciones necesarias. Si vamos a hablar de acciones jurídicas, pues yo también estaré presentando las acciones jurídicas, pero sí de carácter jurídico, no de carácter político. ¿Y sabe usted, ante la solicitud de antejuicio del diputado Gudy Rivera por parte de la CICIG, la juez Giselle Reynoso se ha inhibido de conocer el caso y esto pasará al Congreso de la República? La solicitud de antejuicio contra el diputado patriota Gudy Rivera, recibida por el organismo judicial, fue asignada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La jueza Gisela Reynoso, contralora de dicho juzgado, se inhibió de conocer por incompetencia y ordenó el traslado del expediente a la Cámara de Amparos y Antejuicios. La solicitud de antejuicio fue ingresada por el Ministerio Público junto a la CICIG a raíz de la denuncia de la magistrada Claudia Escobar Mejía sobre presiones para que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil otorgara un amparo en contra de una decisión del Tribunal Supremo Electoral a cambio de resultar reelegida en Sala de Apelaciones. Una promoción de agentes de la Policía Nacional Civil recién graduada se ocupará del cuidado del transporte público de nuestro país. Luego de los últimos incidentes en el transporte público donde han muerto pilotos y las extorsiones no cesan, 1.378 nuevos elementos de la Policía Nacional Civil estarán siendo desplegados para protección del transporte público. Así lo dio a conocer el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Esto forma parte de la reestructuración para paliar el tema de las extorsiones en el transporte público. Un alto porcentaje de ellos, yo diría que el 50%, casi van para todo el nuevo despliegue de protección del transporte público y de los usuarios del transporte público. Tenemos ya la reestructuración de todo un plan de protección de el transporte para usuarios del transporte público que estaremos implementando en las próximas 24-48 horas. Y esto tiene que ver con todas las rutas que han tenido problemas, rutas urbanas, rutas cortas. Estamos trabajando ya en coordinación, poniéndonos de acuerdo con los empresarios y por supuesto lo que nos interesa es proteger a todos los usuarios, ¿verdad? Así que hoy tenemos una disponibilidad más grande de nuestra fuerza y tenemos ya un plan que habíamos diseñado y que estaba pendiente de esta graduación, porque obviamente vamos a fortalecer varias áreas, pero en su gran mayoría es para echar a andar este plan de protección a todos los usuarios del transporte público. En total, el gobierno graduó a 2.755 nuevos elementos de la PNC, de los cuales la mitad de ellos estarán desplegados en las comisarías del Distrito Central y Escuintla. En los últimos 6 años se han dado unos 1.200 casos de linchamiento en nuestro país. Más de 1.220 personas han sido linchadas desde el año 2008 al 2014, según un informe que dio a conocer el Grupo de Apoyo Mutuo. En el caso de personas heridas, el año más violento fue el año 2009 con 169 víctimas, en segundo lugar el 2010 con 167 víctimas y en tercer lugar el año 2013 con 156 víctimas. En el caso de las personas que resultaron muertas por linchamientos, tenemos la variación de que el año más violento fue el año 2013, ya que reporta un total de 53 víctimas en 12 meses. El segundo año más violento fue el 2009 con 49 y el tercer año más violento fue el 2011 con 44 víctimas. Al hacer un comparativo, únicamente de los 8 meses de todos estos años, desde el 2008 hasta el 2014, incluyéndolo, tenemos que el año más violento nuevamente fue el 2013 con 40 víctimas. La entrevistada añadió que los departamentos con mayores índices de linchamiento son Huehuetenango y Sololá. Únicamente en los 8 meses del 2014 son, en primer lugar, San Juan Zacatepeques con 12 víctimas, Suchitepeques con 11, Quetzaltenango con 9, Escuintla con 8 y Alta Verapaz y Retaluleu, ambos con 6 víctimas cada uno. Campos aseguró que los linchamientos reducen el turismo,
porque a los visitantes les da miedo llegar a donde se practican los linchamientos. Según Conamigua, menores de edad guatemaltecos están migrando hacia el norte, pero no a Estados Unidos, sino que se están quedando en trabajos relacionados a la construcción en México. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, confirma que la migración de niños a Estados Unidos ha descendido en un 70%, como lo dijo la primera dama. Sin embargo, se ha identificado otro fenómeno preocupante. Los menores entre 12 y 17 años están viajando a Campeche, México, para trabajar en la construcción. Pero estamos viendo ahorita en México, en la visita que nosotros hicimos, muchos menores dentro de 12 a 17 años están viajando a Cancún y Playa del Carmen a buscar trabajo en construcción. Ellos mismos manifiestan que les pagan alrededor de 1.500 pesos a la semana. Esto hace prácticamente al mes que puedan percibir casi 4.000 quetzales al mes, y muchos menores están viajando a Campeche, que es donde están Cancún y Playa del Carmen. Los migrantes mayores y menores también se quedan en fincas en México aceptando salarios menores a los mexicanos. Como hay más posibilidades, en México hay fincas muy grandes que están relacionadas con transnacionales. Nosotros hemos visitado de alguna manera fincas que tienen que ver con la empresa chiquita en tema banano. Entonces hay muchas empresas en Tecate, en el área de Tijuana. Se acostumbra que muchos migrantes que ya no pueden pasar de Tijuana se queden trabajando en el área de Tecate, porque hay fincas muy grandes para trabajadores agrícolas. Entonces lo que podemos ver actualmente es de que hay una demanda fuerte en ciertos sectores, y mucho tiene que ver que el guatemalteco acepta a veces ganar menos que el mexicano, ¿verdad? Entonces, y hay opciones en las cuales el trabajador guatemalteco sí puede tramitar en la frontera su permiso y sí puede estar de manera legal. Contarle que en los Estados Unidos el presidente Barack Obama ha nombrado al llamado SAR antiébola. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha estado bajo presión para nombrar a una persona que supervise la seguridad sanitaria en el país y las acciones para ayudar a contener el brote de ébola en África Occidental. Ron Klain fue elegido hoy y se trata de un exasesor particular del vicepresidente Joe Biden y asesor de la Casa Blanca. La Casa Blanca dijo que Klain estará bajo la supervisión de la asesora de seguridad Susan Rice y de la asesora para la seguridad nacional y contra el terrorismo Lisa Mónaco. It's going to require that we draw on each other's collective experience and our collective capacities. No one country, no individual group of nations is going to resolve this problem by themselves. Mientras tanto, en Dallas, el epicentro de la crisis del ébola en Estados Unidos, las autoridades adoptaron un enfoque más agresivo en la vigilancia de las decenas de trabajadores sanitarios que estuvieron expuestos al virus. Se pidió a los mismos que firmen un documento legal por el cual aceptan no ir a lugares públicos ni utilizar el transporte público. Las 2 enfermeras son las únicas que se ha confirmado como casos positivos, de momento, de transmisión de la enfermedad en Estados Unidos. Duncan estuvo expuesto al virus en Liberia y fue diagnosticado tras viajar a Texas. Funcionarios del gobierno dijeron a primera hora del viernes que una trabajadora sanitaria de Dallas, que había manipulado una muestra del laboratorio de Duncan, estaba en un crucero en el Caribe cuando se había puesto en sí misma en cuarentena y está siendo controlada por si aparecen signos de la infección. La portavoz del Departamento de Estado, John Psaki, dijo en un comunicado que la mujer no había mostrado signos de enfermedad. El gobierno está trabajando para que la mujer y su marido vuelvan a Estados Unidos antes que finalice el crucero. Momento del clima, Diana Guerra. Buenas noches, bienvenidos este día viernes a las 8:45. Hoy es el 17 de octubre, es un gusto estar con ustedes y arrancamos de inmediato presentándole a nuestros panelistas de la noche para después ir a ver qué entrevistamos a lo largo de toda la semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Hola, Juan Luis. Pablo Hurtado, bienvenida. Hola. Pedro Trujillo, bienvenido también. A mitad de mes, todo bien. A mitad de mes. Muy bien. ¿Qué les parece si empezamos ya presentándole Pablo Hurtado el primer extracto de entrevistas conducidas a lo largo de esta semana? Yo creo que la entrevista que todavía tiene vigencia para que sigamos hablando tiene que ver con la alerta en la que se declara Guatemala por el virus del ébola,
las medidas de seguridad que advierten que se están tomando, pero sobre todo el gran escepticismo que al menos vimos en la respuesta de los televidentes este lunes que entrevistamos con Juan Luis, de parte de la gente que no confía del todo la respuesta que está dando el Ministerio de Salud sobre cómo están preparados para enfrentar la enfermedad. Mire usted lo que nos dijo el asesor del despacho del Ministerio. ¿Estamos preparados? A mí me da duda porque la semana pasada, hace 4 días, el ministro de Salud pedía 200,000 quetzales para empezar a comprar los primeros equipos y estaba solicitando al Ejecutivo que le hiciera transferencias para enfrentar esa enfermedad, cuando en Estados Unidos ya se hablaba de grandes presupuestos donde ya había un caso detectado. ¿A qué se refiere con estamos preparados? ¿Con protocolos o con equipos? Con protocolos y con equipos. ¿Equipos de qué tipo? Guatemala está haciendo exactamente lo que las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud dicta para este tipo de contingencia que está actuando en el mundo entero. Hay mucho escepticismo de la gente que nos escribe en Twitter sobre esa afirmación que usted hace de que estamos preparados y lo comparan con el desabastecimiento en hospitales que se denunció hace unos días. Convénzanos usted, en caso de detectar un caso, que esperemos que no, ¿cuál es la preparación que se va a ver? Voy a darlo en 2 etapas. Voy a responder por último su pregunta, pero quiero decir las preguntas iniciales, que es en la fase en que nos encontramos. Ahorita en estos momentos hay una coordinación, por ejemplo, con las líneas aéreas, de identificar a cada persona que viaja hacia Guatemala con 48 a 72 horas de saber cuál ha sido los diferentes lugares donde ha estado previamente. Por ejemplo, una persona que venga de África, España, Estados Unidos y llega acá a Guatemala, acá las autoridades de salud que trabajan en el aeropuerto ya tienen identificado la persona que hizo esa ruta en el aeropuerto, se le llena un cuestionario que tiene 4 preguntas básicas, que es... Pero las personas van a mentir, Eduardo, es natural que eso ocurra en busca de atención médica. Definitivamente, pero además de eso se le hace un seguimiento, se identifica a dónde va a ir, se le hace un interrogatorio, se le hace un examen físico, porque esa persona, desde que está en el avión para entrar al territorio guatemalteco, es considerado como un riesgo. Pedro, ¿qué piensa? Mira, yo no puedo más que ser sarcástico con este tipo de declaraciones. Esto es un tema de detección. Si no arreglamos el dengue, los mosquitos, el virus el chikungunya, si el SIDA no se sabe quiénes hay, si las las señoras embarazadas en los hospitales, que a mí me diga este asesor del ministerio que un señor que viene de África pasa por España, hace escala en Austria, llega a Estados Unidos y viene aquí, en el aeropuerto La Aurora, ¿lo tienen identificado? Bueno, si lo tienen identificado, la pregunta que hay que hacer, ese mecanismo, pásenlo al Ministerio de Gobernación para detectar a los mareros, a los asesinos. No. Y hay una cosa, que sigue sin decirse, tenemos un contingente en el Congo. Tenemos un contingente que han venido e ido. Correcto. Entonces no existe. No digo que si se detecta el caso no se pueda aguilar con un cierto grado de garantías de éxito. Pero detectar un caso con la facilidad que lo ha dicho el asesor, yo tengo mis dudas al respecto. Y sobre todo que hablan de la Aurora. Juan Luis le preguntó si en el aeropuerto de Petén, que también recibe internacionales... ¿Y los vuelos privados? Ahí todavía no está el detector. Sí, yo pienso exactamente como Pedro y voy a añadirle un poco de salsa a lo que ha dicho. Hace 8 hicimos un relato o revivimos cómo fue que en Texas fallaron los protocolos de control. En hospitales donde están establecidos y apretados, fallan estos protocolos, no es casualidad que nosotros dudemos de que acá fallen los mismos. No, lo que pasa es que aquí sí te puedes ir con ébola a un hospital y que se te cure, porque haya otro bicho que mate al ébola, ¿no? Porque hay gente que está en el hospital y ahí se muere. Un día después de esa entrevista escuché un pronunciamiento de trabajadores de salud que no les han dicho qué hacer para tratar el ébola ni el chikungunya. O sea, hay mucho desconocimiento. Ya, como dijo Pedro, pero en términos generales, el ébola nos genera mucha ansiedad a muchas personas en Guatemala. Especialmente a nuestro compañero Juan Luis. Y las autoridades de salud no nos ofrecen suficientes garantías. Si tú pensando lo de los gimnasios, de ¿no? que va a poder controlarse. Vamos rápidamente al segundo tema de esta semana antes de que mis compañeritas sigan haciendo burla de mis temores. Bueno, el segundo tema del martes de los 2 que tratamos, recogemos el que tiene actualidad, se refería a un debate con los invitados sobre qué iba a pasar, en qué momento estaba esa investigación de CICIG del Ministerio Público, que hoy ya sabemos que ha sido trasladada a los juzgados para que se proceda y posiblemente termine
con una solicitud, tal y como marca la ley, de antejuicio. Vamos a ver en un minuto o poquito más lo más interesante de esa entrevista. Lo del señor Rivera ya lo hemos analizado, pero yo hay una actitud que en lo personal considero poco ética, que es que una magistrada que entiende de un caso se avenga a la reunión, porque se aviene un domingo por la noche a la reunión, y va con una intención que es: lo voy a grabar. ¿Qué busca grabándolo? ¿Es eso éticamente correcto o también es reprobable, aunque sea en otro plano muy distinto a lo que estamos comentando del señor Rivera? Cualquiera de ustedes. Yo, si me permite, para que disculpe, colega, realmente, y eso se discute con los profesionales del derecho, algunos colegas, que tampoco fue ético de parte de ella hacerlo la forma como lo hizo. O sea, si ella sabía muy bien que había la intención de una reunión, ¿por qué no lo hizo en su oficina? Cuando uno desea hablar con un juez, uno le pide al secretario que lo atienda el juez o el magistrado. Hay un horario, hay 5 o 10 minutos nada más, uno va a expresar, y regularmente a veces está un secretario o la secretaria ahí escuchando y va uno al grano. Pero en estas situaciones ella se prestó a un juego, y la esencia es: ¿por qué no lo hizo antes de que a ella la eligieran? ¿Por qué no sacó eso a la palestra antes? O sea, miren, hay más intenciones de todo eso. Y ahí sí, yo espero que la CICIG no solamente abarque a alguien como investigándolo ahí, que es un diputado del Congreso, sino a todos los que puedan estar detrás empujando a esta dama. Porque sí, se fue tan obvio, porque se hace en un hotel. ¿Quién pagó ese hotel? ¿Quién pagó toda esa estructura? ¿Quién pagó toda esa logística? Para mí... Bueno, esa fue una pregunta del entorno, pero la validez de la discusión sería: ¿puede esto incidir en que no validen la prueba, en que la prueba tome otro color, en que se deseche? Porque lo que estamos hablando realmente es la solicitud de antejuicio. A mí lo que me sorprende de lo poco que veo del señor Berriondo, ¿verdad? Interesante. Berriondo, sí. Sí. El señor Berriondo es que, en términos generales, él planta la duda sobre quién está detrás de Claudia Escobar. Hay una percepción, hay una idea muy machista en Guatemala de que una persona, una profesional con un doctorado, a cargo de una maestría en una universidad nacional, no puede actuar por su propia convicción y dice: ¿qué estructura es la que está detrás? Yo hubiera querido que el señor Berriondo fuera a la conferencia de prensa que dio Claudia. Es que dieron agua pura nada más, no había ni cafecito, ni té, ni nada por el estilo, digamos. Más allá del local para ofrecer la conferencia, no parece una estructura demasiado, digamos, portentosa la que está detrás. Pero yo creo que también se pierde uno mucho de lo que está en el centro de la discusión cuando ellos empiezan a fijarse en esos detalles. Se pierde tanto, porque acá lo que se está acusando, acá la discusión de fondo debe ser la llegada de un diputado, quitémosle nombre, hacia un magistrado para pedirle que resuelva en determinada forma, ¿a cambio de qué? Eso es lo que está en discusión acá. Y lo que se tiene que llevar, como bien has dicho tú, es con todas las instancias legítimas y legales esta discusión abierta. Ya está en nuestro discurso. Entonces, escuchemos qué dicen esas grabaciones. Entendamos cómo responde la magistrada ante las preguntas que todas las personas le lanzan sobre por qué fue a esa reunión. Que ella nos explique no solo por qué fue, sino cómo se concretó esa reunión. Y sobre todo, escuchemos cuál es el contenido de esas grabaciones y cómo responde el diputado Gudy Rivera ante eso. Para eso sirve un juicio. Me parece válido que tú lo preguntes. Es una duda que a cualquier televidente le podría surgir. Y me parece interesante escuchar esas posturas. La misma pregunta que él hace: ¿quién podrá estar detrás de esta estructura? Yo plantearía también del lado del señor Vernon González y del diputado Gudy Rivera. ¿Quién podría estar detrás de ellos para que tan diligentemente se reúnan un domingo al final de la tarde para hablar con una magistrada y ofrecerle la reelección? Creo que la duda se puede ver de ambos lados. Buena pregunta. ¿Quién está detrás de los dos? Y la otra es que también me parece válido que la gente diga: ay, ¿quién pagó el hotel? Bueno, un hotel que alquilas por menos de 1 hora y das agua pura, seguramente es algo que cualquier profesional puede pagar de su propia bolsa. Pero también sería bueno establecer quién lo pagó.
Lo pagó el esposo de ella. Lo pagó la esposa O de ella. sea, en la entrevista que yo cité la semana pasada, yo también le pregunto eso, ¿quién paga el hotel? Y me dice que su esposo, que pidió, porque le ofrecieron colaboraciones, creo que institucionalmente también, y él dijo, no, yo pago antes de irse, subirse al carro, él llega y paga. Pero qué bueno es que lo válida, hicieron las preguntas así. son válidas. Sí. Muy bien, vamos rápidamente a ofrecerle un extracto de la entrevista que el pasado miércoles Gustavo Berganza y Juan Luis Font condujimos en torno a ese incremento de muertes de pilotos, muertes de taxistas, muertes de conductores de esos microtaxis que se llaman tuk-tuks en términos coloquiales, esas muertes que se han incrementado y que parecen afectar al área metropolitana en términos generales. Tanto en la zona 18 vemos huelga de pilotos, como por ejemplo en Ciénaga Grande, en San José Pinula, también vemos huelga de pilotos por el asesinato de sus colegas. Para el pueblo de Guatemala una maldición, ¿no? Prácticamente, y para los gobiernos de turno, porque esto no lleva 4 años, ¿no? Esto llevará unos 12 años de estar pasando con una manera más notable, más notoria, mejor dicho, ante la sociedad guatemalteca, en donde inicialmente secuestraban y extorsionaban a los transportistas, dueños de autobuses. Luego esto pasa, como hay un descontrol en el manejo efectivo, ese creo que es el punto medular, en donde los pilotos manejan el efectivo a su antojo, entregan cuentas como a ellos les place, y la otra también que los transportistas se acomodaron. Muchos de ellos esperan la renta diaria que les significa ese autobús, no hay una relación laboral entre propietarios y conductores, pilotos, y eso también ha venido a degenerar en este tipo de situaciones, en donde es fácil, ya proliferado, como es dinero fácil, pues 2, 3, hasta 4 grupos delincuenciales que se dedican a extorsión para una misma ruta o empresa de transporte público. Durante el año las estadísticas de ustedes habían registrado hasta ayer 84 atentados. Correcto, más bien 88 pilotos muertos, que significa casi de la parte de 351 personas asesinadas en el transporte colectivo, aproximadamente un promedio de 202 ataques durante el año. 88, dijeron. ¿Qué piensan ustedes de esas cifras? 88. 88 pilotos muertos, 351 personas asesinadas entre pasajeros, pilotos, ayudantes, pilotos de taxis también, que por cierto no mueren pocos pilotos de taxis en este país. Si ponen ustedes la contribución a la cifra global de muertes al año entre 5.500 personas, los 351 que van hasta ahorita del transporte colectivo, es que es un aporte sustancial el que se hace desde el transporte colectivo al número de muertos. Pero se está volviendo parte del mensaje. Yo no sé si fue en la época del primer año de Colón que subió esto y luego bajó. Da igual a quién fuera, me estoy acordando ahí. Pero él pone el dedo en la llaga. En el caso de Berger también. O de Berger, se recuerda que se dijo también incluso que durante una campaña electoral habían aumentado o hubo un aumento. Pero él pone el dedo en la llaga y este es otro problema pendiente que no hemos querido solucionar. Y el gobierno y la presión de los empresarios del transporte no lo permite. Y al final el dinero es de los ciudadanos. Los buses no tienen que manejar efectivo. Iban a ponerle un contador, pero los propietarios no quieren, porque los buses recaudan 10 veces lo que dicen. Y no necesitan los 500 millones que le dan. Como eso es un negocio, no, es que perdemos. Bueno, si perdieran no tendrían el negocio. Son el blanco más fácil. Pero si tú pusieras un bus sin efectivo, donde, así pasa en el mundo mundial, donde la gente va con una tarjeta prepago, en condiciones de prepago, no que te obliguen con aquella, pero no están dispuestos los usuarios del transporte. Entonces, el gobierno tendría que llegar y decir... Perdón, los empresarios del transporte, quería decir. Entonces, el gobierno debe de condicionar cualquier ayuda al transporte a que se haga con parámetros de transparencia, y los propietarios no están dispuestos a que eso ocurra. Porque las mafias, del negocio, a ellos les interesa. Don Luis Gómez, oligopolio querría. Es un oligopolio de empresarios que pretenden seguir ordeñando al Estado. Como se ha señalado, que también son Pero el problema es de muy sencilla solución, ¿eh? Son una sociedad encriptada que no rinde cuentas de ese subsidio. Pero con vínculos políticos. Claro, imagínate, porque no solo es el... Nosotros el jueves tuvimos una continuación, se puede decir, al tema que trataron ustedes el miércoles, y allí entrevistamos al viceministro de Seguridad, Eddie Juárez. Voy a compartirles brevemente lo que aquí se discutió también con un investigador del CIEN que está dedicado exclusivamente a las extorsiones como causa de estas muertes. 2 ideas generales. Habla él sobre las políticas públicas, cómo se orientaron, y
no orienta hacia la comparación, ojo, pero menciona aquel comando antisecuestros que nació con tantas críticas, más críticas que aciertos, pero que finalmente ambos reconocen que ese comando antisecuestros está tan afinado, tan ajustado hacia la ley, es lo que nos vienen a decir, que prácticamente pueden atribuirle a esa política y a otros efectos más que el secuestro se haya venido abajo. No existe el mismo éxito con todas las políticas que han emprendido para combatir la extorsión. Se ha creado ya una fuerza de tarea especial. Con la llegada de Telma Aldana al Ministerio Público se creó la primera Fiscalía contra la Extorsión. Entonces, habremos de esperar. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé, pero ciertamente que no siga subiendo ese número del que te hablaban a ti en tu entrevista. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. La primera nota internacional que queremos discutir es esa horrenda desaparición de 43 jóvenes normalistas en el estado de Guerrero, en México, y que esta semana ha incrementado o subido de tono las protestas y demandas sociales hacia las autoridades del paradero de estos jóvenes. En esa búsqueda, en Chilpancingo han encontrado no una ni dos, sino varias fosas con cuerpos que no son de los jóvenes desaparecidos. Un estado sumamente violento, algunas similitudes con Guatemala, por ejemplo, 1.300 muertos violentas en lo que va de este año, y autoridades que en medio de esa crisis intentan convencer a la ciudadanía que están haciendo todo lo posible, pero también empiezan a reclamar que desistan o que sean destituidos los funcionarios que no han conseguido localizar a estos jóvenes que misteriosamente desaparecieron, y la gente cree que tiene vínculos con el crimen organizado ese secuestro. Yo cuando veo esta situación en México, que la veo con espanto, pienso, más espantado aún, que de lo mucho que nos quejamos en Guatemala, es que todavía todavía podemos empeorar. Eso es lo que pienso. Miren, qué consuelo. Si se desaparecen 20 muchachos en Tepito, que es un barrio en la propia Ciudad de México, si se desaparecen 43 muchachos en Iguala, en Guerrero, y simplemente no se puede encontrar sus cuerpos, y cuando se empieza a intentar buscar sus cuerpos, se descubren fosas clandestinas en donde hay 28 cuerpos, mas no pertenecen a los 23 de los desaparecidos. Si recordamos las matanzas espantosas de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, señores, en México, por mucho que tiene un estado bastante más sólido que el guatemalteco, por mucho que tienen una política muy cacareada de derechos humanos, digamos, por lo menos bastante más difundida o más aplaudida que la guatemalteca, tienen una gran cantidad de cuerpos de seguridad, pero yo lo que veo es un deterioro total. Un deterioro espantoso de las condiciones de vida de la población. Es que no hay autoridad que te dé cuenta cómo se pueden desaparecer 33 personas, que da igual si formaban parte de un grupo revolucionario, si estaban vinculados o no, afectaron intereses del crimen organizado. Deja que me metan lo que estás diciendo, y aparecen 43 o y 28. Dicen 28. No, estos no son, estos corresponden a otro capítulo. Eso prácticamente uno dice... Pero no les recuerda el caso de la Arenera. El debacle. Claro. Empiezan a encontrar cuerpos y dicen, no, esto no es la familia de 7 desaparecidos, son otros. Pero el caso es distinto, no justifica, ¿verdad? Pero el caso es distinto. Yo os comentaba fuera de antena que las veces que yo iba a México pregunto, y ahora estuve y pregunté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O está eso tranquilo? ¿Se puede pasear? Sí, y yo ejerzo, me pongo mi boina y me voy a pasear. Y entonces hubo 2 o 3 taxistas y personas de bus que son las que conocen la esencia de lo que ocurre, y me explicaron esto. Esto es muy sencillo, señor. Donde el crimen organizado se asienta, no permite la criminalidad menuda. La razón es que si yo soy un narco o un traficante o un terrorista y me asiento en un barrio con mi familia, lo que yo no quiero es ruido alrededor porque me afecta. Seguras. Son zonas seguras. Y entonces el alto crimen hace la zona segura. Y si hay un grupo de bochincheros o de chicos protestones o de narcomenudeos o de personas con la cara tapada o de ruidosos que desestabilizan y ponen a la policía sobre la onda de mi barrio, que yo soy el narco y el tráfico, me lo desaparezco y se acabó. Allí ni se asalta, ni se roba, ni se protesta. No estoy justificando, pero en este caso que eran estudiantes normalistas. Bueno, es que a lo mejor esta gente estaba alterando el orden. Altera el orden.
robamoto, es que no sabemos los que han desaparecido. Quiero decir, o es otra cosa, pero esa explicación a mí me encajó. Pero yo sé que nos estamos pasando del tiempo en esta noticia, pero no cabe duda que a los cuatro nos ha provocado comentarios. ¿Se dieron cuenta que justamente en estos días también desaparece esa bloguera en Tamaulipas que se dedicaba, digamos, a un tipo de denuncia que aún le permitía su blog? Y todas estas zonas del norte mexicano, en donde bien dice Pedro, es el narcotraficante, pero yo quiero agregarle un elemento más a tu ecuación, Pedro. Más bien tu ecuación queda sola cuando se plantea que es el narcotraficante. Aquí hay que decir, es el narcotráfico, el gobierno corrupto que entra en convivencia y en complicidad con ellos, y también los cuerpos de seguridad, porque no pueden existir estos tres actores solos en un territorio sin que uno sepa qué está haciendo el otro, sin que el tercero se alíe con el segundo, y creo que México va a recorrer muchísimo tiempo para solucionar el problema que tiene. Ahora déjenme preguntar, ¿estamos hablando de un Estado fallido? Cuando las fuerzas de seguridad... ¿Tú crees en el término Estado fallido? Cuando el propio... Pero no, perdonen, pero es que el Estado de México, la Federación Mexicana, parece incapaz de ejercer control sobre su territorio. Y le importa muy poco el territorio donde es. Esa cantidad de habitantes y con un crimen organizado de la dimensión que tienen. Las patrullas de autodefensa han surgido con ocasión de esto, justamente, con tu pregunta. Tú siéntate, yo una vez, en un lugar, no voy a decir, con autoridad del Ministerio de Relaciones de México, estábamos hablando, almorzando, y yo veía a dos de ellos que hablaban de Miguel. Y hablaban, yo no sabía quién era Miguel, pero los escuchaba hablar, ¿no? Porque estamos en la misma mesa. Y en un momento le dije, oye, vosotros estáis hablando de un capo, ¿no? Sí, 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 compañero nuestro del colegio. Y hablaban con normalidad. Es que lo que no entendemos es que hay ciertos países, y México o algunos estados mexicanos pueden tener esto, donde el narcotráfico, la autoridad pública y el poder se rota. Es justamente lo que estoy diciendo. Entonces, el narco es amigo mío. Y te voy a decir una cosa. Desde una perspectiva práctica, de seguridad también, sí, porque... el narco no le causa ningún problema al político. Entonces, cuando el narco no le causa ningún... Es más, el narco se te asienta en un sitio y posiblemente es el estado más tranquilo. Entonces, el político dice, tengo buenos índices de seguridad. ¿Es un sistema de seguridad? Bueno, entonces, y es mi amigo del colegio, y eso está a veces tan imbrincado que es difícil. Luego, ¿para qué voy a combatir yo? ¿Recuerda el combate de Peña Nieto? Con el narcotráfico le costó... No, de Calderón solo. Perdón, de Calderón le costó más disgustos que gustos. Claro. Y también, pero también hay que poner atención al trabajo que hizo Human Rights Watch, porque justo cuando termina la época de Calderón es cuando publican aquel informe en donde se habla precisamente de las desapariciones. Hablamos durante 6, 8 y 10 años de las víctimas del narcotráfico, pero hablamos muy poco de los desaparecidos. Y hoy con esta noticia de los estudiantes que simplemente la tierra se los tragó, vuelve de nuevo esto. Creo que si nosotros nos sentimos de esta manera con el tema, no puedo imaginar cómo se sienten los liderazgos honestos y comprometidos de México, las víctimas. Pero y voy a también... ser políticamente incorrecto, ¿eh? A ver, y espero que me encanta que seas incorrecto, políticamente incorrecto. ¿Qué siente la población? Indiferencia. Amigo, porque a lo mejor... Yo no creo que estoy siendo políticamente incorrecto. A lo mejor la población dice, por fin nos quitaron a estos ladrones de semáforo. Y entonces la sociedad es una parte, desde fuera criticamos eso, porque uno dice, oye, es que esto desaparece gente, no es correcto. Pero la población que está allí dice, lleva razón, pero yo ahora vivo mejor que antes. Entonces, aunque es un alivio bien temporal. De acuerdo que es políticamente incorrecto, pero te estoy intentando interpretar una determinada sensación. Incorrecto y también errado, porque ya lo vimos con el caso de Guatemala. Errado, pero si yo vivo bien, si no me roban, vivo bien. La violencia y tú lo trajiste a colación, qué bueno que lo mencionaste. ¿Qué pasó con los Méndez Chuní desaparecidos de Amatitlán, ¿verdad? Lo que pasa es que lo era tu pregunta. En pequeñita escala, ¿verdad? Pero como decíamos aquí, tiene similitudes. Pero alguien acá lo dijo. Yo recuerdo que dijo alguien acá, se desaparecen 7 miembros de una familia y la población como si nada. ¿En dónde están las protestas? ¿En dónde están las marchas? Y no va a haber, porque la familia que quedó viva está aterrorizada. Y la respuesta de justicia Otro tema tampoco. para que lo discutamos rápidamente. Venezuela ganó
asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tuvo 181 votos de los 193 posibles y lo celebró allí mismo cuando se escuchó la votación. Lo había intentado ya en el año 2006, recuerdan ustedes, cuando Guatemala también se quedó fuera, y finalmente, si me corrigen ustedes, fue a México el que le dieron. Panamá. No sé si fue México o Panamá que se quedó con el Yo vi asiento temporal. Yo vi un Twitter curiosísimo de un puesto de trabajo de estos embajadores lleno de regalos y ponía "Thank you for your vote", y había Nueva Zelanda, lo pusieron en Twitter como cada uno llegaba. Mira, qué bien. ¿Compraron los votos? Digamos que había quien te daba tu caramelo. Anyway, supongo que eso no servía para mucho, pero también se promociona con dinero público, por cierto. Yo esto, ok, de acuerdo, pero yo hay 2 o 3 incongruencias de estos países. Cuba en los derechos humanos, Venezuela, que ha ido a la ONU a decir que eso no sirve para nada, que la última vez nadie lo escuchó, que aquí huele a azufre, ahora resulta que quiere estar en el Consejo de Seguridad. Y la embajadora, la hija de Chávez, ¿no? La embajadora es la hija de Chávez. Sí, la hija de Chávez, la que estaba embajadora. Y de pronto... María Gabriela. Y de pronto ganamos victorias, nuestro comandante sigue ganando victorias. Bueno, esto lo que demuestra una vez más es la pajedad de muchos organismos internacionales, y esto de la ONU pues es una pajedad donde van allí todos a conformarse cuando quieren o a decir las tonteras que quieren, y esta es una de ellas, pero bueno, el sustantivo que inventó Pedro ahorita me encanta. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. ¿No existía? La pajedad. Bueno, regresamos a la discusión, pero ahora de temas nacionales. 90 segundos para hablar de Nora Segura, la Contralora General de Cuentas, hasta esta semana, que la Corte resolvió, la Corte de Constitucionalidad, que al ser notificada tenía 24 horas para desalojar el inmueble. La Contralora le había pedido a la Corte que emitiera una opinión sobre cuándo vencía su periodo, si ahora o el 7 de diciembre, cuando ella asumió el cargo. Yo me río porque me acuerdo de esa frase chapina que dice, y te vas ahorita. Como que, ¿verdad? La Corte dice, y te me vas ahorita. Agarras tus cosas y te vas ahorita. Pero, bueno, pues ahí quedó. Pero mira, esa no es solo guatemalteca, esa es internacional. Sí, pero bueno, pongámonos serios porque prácticamente acá lo que está sucediendo es... no, hay una funcionaria desempleada. Pero prácticamente se dan cuenta cómo se llega a este nivel en donde los plazos tienen que ser cuestionados, la Corte de Constitucionalidad tiene que venir y decir aquí se termina este, aquí se extiende este. Prácticamente pareciera que hay ciertas crisis a las que se les debe poner atención, no solo en el momento de crisis, sino una vez se han superado. El Congreso, no sé, la Comisión de Asuntos Legislativos o algo por el estilo, debe establecer aquellos controles para que no se pase en la agenda de ninguna institución y que cree este tipo de dudas. Yo lo que pienso es que más allá de discutir, ya se logró la salida de la señora Segura, antes del 7 de diciembre seguramente tendremos un nuevo Contralor, pero yo sigo pensando que la Contraloría General de Cuentas es una institución inútil, ineficaz y que no cumple con los propósitos para la cual fue creada y por la cual es financiada por los guatemaltecos. Me parece que hace falta una reforma bastante más de fondo que solo saber cuándo se va y cuándo viene el nuevo Contralor. Yo entiendo lo que quieres decir con inútil, pero no es inútil, es decir, lo que es ineficiente. Es decir, entiendo lo que quiero decir. O sea, tiene que haber la institución, pero la que hay no sirve, ¿no? Exactamente. Eso es así es. Y quizá no sea inútil, puede ser muy útil, pero a veces para depende otros de su liderazgo. y dependiendo también... No ha sonado la chicharra, Claudia, pero ya se terminó el tiempo. Sí, ya se terminó. Miren, el diputado, porque lo es, solo que estaba con una licencia del Congreso de la República, Roberto Alejos, regresa al Legislativo. Él intentó hacer una precampaña con miras a ser candidato a la presidencia. Todas las encuestas de intención de voto lo ubicaron, si no en el último, en el penúltimo lugar. Él ha desistido de esa empresa y también rechazó las ofertas que tuvo de ser candidato a la alcaldía metropolitana, que entiendo yo fueron reiteradas y bastante atractivas. Él regresa al Congreso de la República y entendemos que no llega como diputado raso, sino nuevamente a la junta directiva y posiblemente a la presidencia. ¿Qué creen? ¿Se da o no se da? Mira, a mí el señor,
independientemente que te guste como político o no, me parece un político bastante conciliador. Sí, un operador bastante... Es un buen diputado. Es un buen parlamentario. Parlamentario, esa es la palabra. Eso es El lo que hecho de que quería decir. regrese, recuerda que sus 2 periodos de presidencia fueron de los más, ¿qué? Estables. Equilibrados, estables, no sé si mejores o peores. Pero Onerosos también. Bueno, ok, pero te quiero decir, Qué bien, pero ahí ajá, estaba. recordarlo. Y a mí lo que me llama la atención es qué va a hacer esta bancada todos una vez que el proceso electoral empiece a decantarse. Mira, yo de verdad me uno a la opinión de Pedro e iba a decirlo que él a mí me genera también esa percepción. Una persona que llega a Congreso lo ha tomado en tiempos de crisis y le ha dado al legislativo esa estabilidad que necesita en su momento. Ojalá Roberto Alejos nos dé mucho más que la estabilidad. Las preguntas que a mí me quedan es cuáles son las condiciones de la alianza con la que llega, porque entiendo que ahora es líder con los pequeños. ¿Es así? ¿Tendremos la misma información? Yo no lo sé, pero esa es la Líder y única los 7 pregunta. enanitos, sí. Líder y los 7 enanitos es la pregunta que me genera, pero por lo demás, él genera un buen impacto, o sea, su impacto es positivo. Yo lo que veo es que una vez que se conoce el día jueves que Roberto Alejos presenta su carta para entrar al Congreso de la República y que se ve el movimiento para elegirlo, frenético se pone el Partido Patriota a tratar de operar para impedir que Cae se la dé el lluvia y se acuerdo suspende. entre el líder y los partidos pequeños para elegir nueva directiva. ¿Llega o no llega Juan Luis a la presidencia del Congreso? Así se mantiene. Yo creo que muy probablemente sí llega. Sí. Las imputaciones del Ministerio Público para el caso de Byron Lima. Esta semana vimos declarar a su cónyuge, Alejandra Reyes. A ella la acusan de asociación ilícita y de lavado de dinero, parte de esa red que negociaba traslados de reos. Y ella lo que ha dicho es que nunca tuvo que ver con esas acusaciones. Recuerdan ustedes que ella fue una de las detenidas junto con el exdirector del sistema penitenciario, Edgar Camargo, quien prefirió abstenerse de declarar. Y también se presentó ahí al estrado Carlos Cermeño, la persona que desde fuera hacía los arreglos y componendas, según las investigaciones, para llevar a cabo las movilizaciones hacia Pagoncito o hacia otros centros penales. Y habría que agregar lo que le pasó a este señor Cermeño durante su audiencia, que rompió en llanto y pidió seguridad para él, para su familia, y dijo que todo lo que hizo fue producto de amenazas, o lo hizo bajo amenazas del señor Lima Oliva contra él y contra su familia. Esa fue una declaración importante que se dio frente al juez Gálvez esta semana. A mí me parece muy valioso este proceso que se está llevando a cabo. Me parece que hasta cierto punto es atendible el argumento de la esposa del señor Lima respecto a que ella lo único que hizo fue ejecutar los pagos que su marido le pedía que ejecutara, recibir y ejecutar los pagos. Digamos que es parcialmente atendible, pero ¿se cuestionaba ella de dónde procedía el dinero? Sí, él estaba detenido. ¿Puede un adulto alegar, digamos, desconocimiento de ese tipo de hechos y solo inducción por parte incluso de su pareja? Bueno, también lo alegó la infanta de España, ¿no? También ella dijo, sí, que su marido... Pero es que la ¿verdad? protección del que gozaba Y Lima, otras muchas ni siquiera damas. creo que los hacía pensar en que podían ser procesados por eso. Solo déjame agregar algo a lo que dice Pedro de su infanta, porque es tu No, infanta, mía ¿no? Pero también ya no es infanta. los abogados dijeron que todo lo hizo por amor. Bueno, para que veas a lo que lleva el amor. Yo lo que sí creo es que tener cuidado con el que hay amor. que esperar a que el Ministerio Público demuestre esto, porque ya hemos visto muchos juicios que llegan y luego no terminan, por lo que sea. Qué bueno que se abra un proceso contra todo aquel que se tenga que abrir y hay una investigación. Perfecto. Muy bien. Vamos a ganadores. Para postular. Venga, vamos a postular ganadores y perdedores. Aquí está, ¿me gusta o no me gusta? Yo quiero proponer a Raquel Pajoc, que es una joven cachiquel que interpreta junto con más personas un video para la capital y que ha tenido mucho impacto, primero porque es de los pocos videos musicales en cachiquel, obviamente que están ahí con un ritmo muy moderno. Segundo, porque denota o transmite esa queja, esa frustración de cuando un joven deja el pueblo, ella de San Juan Zacatepeques, deja el pueblo y viene a la capital y se ve frustrada por lo que hay. Y a mí me parece muy interesante. Hola, pero yo quisiera que le se puede suban ver el en volumen, YouTube, es muy que le bueno, suban el honestamente, y volumen. tiene un ritmo muy bonito
y ella lo hace muy bien, el traje típico, el baile que contrasta. Y es una denuncia, y es social. una denuncia social de alguna... A mí me parece pues muy interesante, yo me lo pasaron, lo vi, me gustó. Miren, y por eso lo pongo. Pues, para que vean, les traigo para que vean, ahí me lo botan, por favor. Voy a sonar. No digan nada. Dice canción que nos lo va a poner para que lo oiga, pero tiene que bailar Pedro. Escuchando, yo lo quiero escuchar, por favor. Pónganlo, pues. Bueno, esto solo lo relata, pero luego viene el ritmo auténtico, ¿no? Pedro, voy a sonar avinagrada, pero yo creo que ella es una actriz. Porque yo vi los créditos al final del video. Yo no voy a decir nada, no digas nada, que la vamos a liar. ¿Verdad? Es que ese Escalón, el que lo produjo, decía ahí quién hizo la musicalización, y... Bueno, yo la voy a contactar, la vamos a traer si Dios quiere. Me encantaría entrevistarla, pero creo que es una actriz del video. Del video puedes traer pero para cuando estemos sea los lo que cuatro. sea, transmite una realidad social. Pero no sé. Y también Avinagrado, yo sé que suena, pero se ve un poquito ella así como que la llevaron y la locación le dijeron baila, ahorita habla y todo eso. Pero... Es válido el esfuerzo, pero se ve un poquito impostado. Bueno, por favor, no tuiteen mucho esto y vamos a seguir. Es mi opinión. No me gusta. Se trata este programa, de dar nuestra opinión. Y la no me gusta, digo, mi propuesta que no me gusta. Nora Segura por esa, no sé. ¿Persistencia? Persistencia, aunque yo creo que ella quería las dos cosas, pero cuando uno llega le tienen que decir, hoy empieza usted y ya en el mismo contrato y acaba, pase lo que pase. El 5 de... Correcto. Entonces yo creo que ella es perdedora por lo que transmite. Yo quiero proponer de candidato a ganador a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica de Chitzoy. Finalmente esta semana llegan a un acuerdo ya en papel y formal de que el resarcimiento va a ser de 1.2 millardos de quetzales para aquellas personas que hace más de 30 años estaban esperando que el Estado les resarciera porque fueron expulsadas prácticamente de sus lugares de donde habitaban para que se construyera la hidroeléctrica más grande del país. Y de candidato a perdedor, yo creo que tengo muchas razones para ganar con mi posición y con mi postulación, porque este señor que le emprendieron el antejuicio la semana pasada, el magistrado de la Sala Tercera, Eric Santiago de León, cambió su celular y pidió una licencia al organismo judicial para no ir a trabajar esta semana. Se escondió, no está dando la cara. Creo que es el gran perdedor porque no ha salido ni siquiera a decir pío después de que le señalaran que intentó cobrar 10 millones de quetzales por una resolución de su judicatura. Presento yo ahora a mis candidatos, vamos a ver cómo quedamos. Quiero proponer como ganador a Roberto Alejos, ya lo hemos discutido acá a lo largo del programa, porque nos parece un ganador. Pedro y yo coincidimos con algunas opiniones y me parece que también Juan Luis y Paola comparten que ha sido un diputado que llega a ser estabilizador en momentos de crisis y que genera todavía no sé si decirlo así, genera una buena expectativa de la clase política. ¿Es así? Bueno, mis compañeros lo decidirán si lo consideran un ganador. Y como perdedor quiero proponer a las 50,000 familias que se vieron afectadas en esta corta temporada de lluvias, pero que francamente no se han cuantificado los daños, más que el número de familias, y esos me parecen a mí los perdedores. Yo tengo como propuesta de ganador de la semana a Rosita de Pérez, Rosita Leal de Pérez, y les voy a decir por qué específicamente. El secretario de Homeland Security de Estados Unidos, en una alocución pública el día jueves, se refirió a la esposa del presidente de Guatemala con grandes elogios, como la responsable en buena medida de que se hubiera logrado reducir el volumen de niños migrantes de Guatemala en concreto hacia Estados Unidos. Me pareció muy elogioso lo que dijo el secretario de Homeland Security. Pero la postula solo porque hablan bien de ella afuera. Me parece... Yo creo que eso es regatearle un mérito, Paola. Tenés derecho a regateárselo, pero en términos reales, ella sí fue diligente con el proceso de detener el número de niños. Además era un asunto que estaba atendiendo desde antes de que fuera hecho público en Estados Unidos. Ya.
Eso por un lado, esa es mi candidata ganadora. Y de plano no voy a votar por la de Paola porque ya se ve que nos desbarata a todos, incluso cuando estamos presentando a nuestro candidato. Nos regatean nuestros candidatos. Y de perdedor, a ver si con eso sí está de acuerdo mi compañera, el ministro Mauricio López Bonilla, porque en realidad la muerte, el incremento de muerte de pilotos, de taxis, de buses, de pasajeros, incluso en el transporte colectivo, pues es realmente una señal de que pocas cosas han cambiado en la medida en la que deberían haber cambiado ya hacia el final del tercer año de gobierno de la administración Pérez Molina. ¿Esos son mis candidatos? Bueno, yo voy a cambiar uno de mis votos. ¿Cuál? Le vamos a dar a Paola la satisfacción Eric Santiago León del perdedor. Me parece que todos los perdedores... No vota Mauricio porque esto es un tema que se podía arreglar poniendo controlador en los vehículos. Y obviamente es muy difícil. No digo que no caiga sobre su gabinete, pero realmente... Pero yo creo que el peor, el magistrado. El magistrado pone en evidencia todo. Entonces, yo quito mi perdedor y voto por el de Paola y ya somos dos en ese perdedor. Voto también por el perdedor de Paola y quito el mío. ¿Don Juan Luis? Bueno, está bien, yo voy a votar también por el perdedor de Paola. Ya tenemos perdedor. Y yo me uno al de Claudia, porque Roberto Lejos le fue muy mal en las encuestas de intención de voto, pero regresa a ser en lo que es bueno, a ser parlamentario. Yo voy a votar de ganador por Raquel Pajoc. A mí me gusta... A mí me gustaría que la entrevistara Pedro en las olas. Y me importa poco... sí, lo voy a hacer, le voy a escribir a Me importa poco si sea una iniciativa propia o más organizada. O una actriz. En todo caso, me parece que está bastante bien planteada. Me encanta que se haga mediante un ritmo musical una denuncia de ese tipo. Señores, es que lo pensamos poco, pero ¿cuánta gente en Guatemala tiene que trasladarse desde su aldea hacia un centro porque urbano, las oportunidades alejarse de su familia para venir a ganar 1,000 o 1,500 quetzales, a lo sumo 2,000 quetzales? Me dirán algunas señoras que les pagan hasta 2,500, está bien. Pero en condiciones inapropiadas, es que es correcto que se haga esa denuncia. Miren, en Soweto, en Sudáfrica, hay un museo que habla sobre el apartheid y describe en buena parte esto que yo les acabo de decir como una de las iniquidades que ocurría en aquella época, mujeres negras que debían salir de sus aldeas. En Guatemala ocurre todo el tiempo y nadie dice nada. Pues entonces 2 y 2. Sí, falta mi voto, es que no sé... No, a ver si la logramos convencer, Pedro. Bueno, ¿quieres quitar tu voto o quítalo? La chica se lo merece, ¿eh? No, es que sí, por eso te digo que siento que cuento con muy poca información y mientras lo veía, temía yo que se convirtieran aquellos videos que circulan en Perú y en Bolivia, que se convierten en videos de causas de burlas muy racistas. Quiero verlo más, quiero ver cómo se viraliza. Bonito, y yo prometo que si me adhiero a ese voto, yo la voy a promover como mi ganadora de la semana siguiente. Quiero contar con más información. Y hoy no le voy a dar el voto. Por lo menos no le voy a dar el voto. Si me quedo con mi ganador. Se queda con su ganador. Entonces, tengamos 2 ganadores esta semana. Las 2 mujeres que votan a don Roberto Alejo y los 2 hombres que votamos a doña Raquel Pajoc. A mí me parece muy salomónica esta mesa, de verdad. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted un feliz fin de semana, un fin de semana extendido. Que lo disfrute mucho. Es que me da miedo.